presidente de Colombia denuncia alianzas entre sectores de derecha en Estados Unidos que buscan aislar al país e influir en las próximas elecciones presidenciales. Igualmente, Petro reiteró sus señalamientos contra su homólogo ecuatoriano, quien inició una enemistad entre ambos países. Irán dice que solo volverá a negociar con Estados Unidos cuando se den las condiciones necesarias y razonables, aunque Trump extendió el alto al fuego, mientras el sur del Líbano volvió a ser atacado por Israel a pesar de la tregua. Y el Papa León XIV continúa su gira por África en Guinea Ecuatorial. Este jueves culmina su intenso recorrido por 4 países del continente. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El próximo 31 de mayo de este 2026, Colombia irá a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El presidente saliente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, se juegan la posibilidad de darle continuidad a su proyecto de izquierda, mientras la derecha intenta concretar una alternativa unificada dividida entre seguir al uribismo, la opción institucional que ha sido su fuerza aglutinante, o a un outsider de ultraderecha. En este momento, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, va a la cabeza según encuestas. En este contexto, Petro informó sobre reportes locales de un posible atentado contra el candidato Cepeda planeado por un grupo criminal en el Valle de Tensa, Boyacá. También afirmó que alianzas entre sectores de derecha en Estados Unidos y Colombia buscan aislar al país e influir en las próximas elecciones presidenciales, generando debate político. Eso fue en el Consejo de Seguridad. Y fue alrededor del atentado contra Iván Cepeda, que salió la prensa a decir que es mentiroso, que la CIA no sabía. Nosotros no tenemos por qué estar esperando si la CIA sabe o no sabe. Tenemos que hacer nuestra investigación, primero que todo. Fuentes que conté ahí en el Consejo de Seguridad muestran un posible atentado contra Iván Cepeda. Dicen quiénes. Grupos con muchas armas, muchísimas armas, están entrando al Valle del Tensa. Dije, para ser claro, que el Valle de Tensa tiene un controlante mafioso. Allá no hay policía, allá no hay ejército. Desde hace meses he dado la instrucción de entrar, no debería decirlo públicamente, pero 5,6 toneladas se han incautado en el Valle del Tensa. Los de ultraderecha en Estados Unidos buscan aislar a Colombia y actuar en elecciones, ya como han hecho en 125 elecciones en el mundo. Y en América Latina varias. También dependerá del pueblo colombiano si permite arrodillarse o más bien nos levantamos dignos siguiendo el ejemplo de la espada de Bolívar. El asunto entonces estalla, y no será la única parte, por el lado de Ecuador. Permanentemente la ultraderecha colombiana visita Miami, aparecen los problemas, me meten en la FAC con una calumnia. En este escenario, el representante especial del secretario general para Colombia y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Henka, informó al Consejo de Seguridad que con la campaña presidencial en pleno apogeo de cara a las elecciones del 31 de mayo, la misión se suma al llamado a las autoridades y a todos los interesados para que garanticen un entorno seguro y pacífico, libre de violencia y estigmatización. Largely peaceful and more inclusive elections
has been a feature of Colombia's positive evolution under the peace agreement. It is essential for the country to stay on this trajectory. Allow me to reiterate in this regard the Secretary General's congratulations on the peaceful participation of the Colombian people in the legislative elections held in March. Despite concerns during the campaign period over incidents of violence and the presence of illegal armed groups in conflict-affected regions, adequate measures were taken and election day was not adversely affected by security incidents, a demonstration of Colombia's strong institutions. I commend the role played by security forces in protecting the vote, the vigilance exercised by national and international observers, and the valuable role also played by the Office of the Ombudsperson in monitoring conditions and in promoting adherence to the commitment to a free and peaceful electoral process. With the presidential campaign now in full swing, ahead of elections on 31st May, the mission is adding its voice to the call for authorities and all concerned to ensure a safe and peaceful environment free of violence and stigmatization. I reiterate my condemnation of reported threats against presidential candidates, and I call again for state authorities to guarantee the safety of all participants in the electoral process. Este miércoles, Gustavo Petro habló de la información que trascendió sobre la decisión del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar observadores para las elecciones presidenciales en Colombia. A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado colombiano dijo que su gobierno cuida a todos los candidatos que están en la carrera para llegar a la Casa de Nariño. De la misma manera, el presidente envió un mensaje al jefe de la Casa Blanca, en el cual expresó que su administración puede desplegar la cantidad que quiera de observadores electorales en el país. Trump puede desplegar la cantidad que quiera de observadores, ya tiene centenares en Colombia. Serán invitados miles para garantizar que no exista fraude ni en las mesas ni en el software. Y agregó, el pueblo votará en completa libertad como lo garantiza un demócrata en el gobierno. No volveremos a los tiempos donde el paramilitarismo, aliado con el Estado a nivel local, controlaba a la población con fusiles y terror y dejaba por obligación a los votantes en sus casas en toque de queda, mientras los narcos armados llenaban los tarjetones con su candidato. La tensión diplomática entre Gustavo Petro y Daniel Noboa también escala a niveles personales y económicos sin precedentes. El 1 de mayo entrarían en vigor aranceles de hasta el 100%, afectando directamente a empresarios y consumidores de ambos países. Lo que comenzó como una disputa arancelaria ha escalado hasta un enfrentamiento directo entre los presidentes. Petro señaló al mandatario de Ecuador de intentar relacionarlo falsamente con criminales o actividades ilícitas y también de interferir con el proceso electoral. De acuerdo con los planteamientos del jefe de Estado colombiano, existen grabaciones en las cuales se revela que las autoridades ecuatorianas recibieron órdenes presuntamente del Departamento de Estado para conseguir bandidos que le acusen. El pronunciamiento ocurrió después de que su par habló acerca de una presunta reunión a la que Petro habría asistido con personas relacionadas con el narcotraficante conocido como Fito cuando acudió a la ciudad de Manta. Posteriormente anunció que demandará penalmente a Noboa por calumnia. Acusaciones de injerencia política y señalamientos por vínculos con el narcotráfico han elevado la crisis, poniendo en riesgo el comercio bilateral y el equilibrio regional. Escuchemos el análisis. María, por ejemplo, que el conflicto actual se encuentra sobre tres capas profundas. Una agenda de seguridad fronteriza extremadamente delicada, que es el punto neurálgico sobre el cual verse esta cuestión. El tema de seguridad es como una manera de que Ecuador busca presionar a través de los aranceles para sentarnos a dialogar, para ver, hagamos una mesa técnica de seguridad y establezcamos compromisos. ¿Qué haces tú como Colombia? ¿Qué hago yo como Ecuador? ¿Y qué hacemos? El segundo punto es un déficit de confianza estatal.
es claro que dentro de Bogotá y Quito en este momento no existen los mejores lazos. Puede ser por la diferente coyuntura en cuanto a su ideología política. Un presidente de izquierda como es Gustavo Petro y un presidente de centro derecha con una postura más de mano dura hacia el narcotráfico, hacia la lucha contra la delincuencia, como es la del presidente Noboa, tienen como esos alejamientos. Tenemos que hablar que esta desconfianza viene de muchos años atrás. También podemos hablar un poco del conflicto de 2008, en donde era en contra, en cambio. Ahí el presidente Uribe señalaba que Ecuador no hacía lo suficiente y que el expresidente Correa más bien era proclive o era un miembro que no hacía lo suficiente para preservar y en ese entonces atacar a las FARC. Y el tercero, una lógica doméstica de cada presidente, como lo había mencionado, está hablando del vecino hacia su propia audiencia. Y en eso también hay que dejarlo claro. Es un tema de comunicación política. Por ahora, la apuesta de Iván Cepeda del Pacto Histórico es activar a sectores que usualmente se abstienen de la política electoral, movilizando a las urnas a más indígenas, poblaciones marginadas y votantes más pobres, continuando así una estrategia que le funcionó muy bien a Petro en 2022. Su fórmula vicepresidencial, la senadora indígena Nasa Aida Quilcué, refuerza ese mensaje de priorizar su base. Tras más de 3 décadas de espera, además, Colombia ha comenzado a transformar su mapa político. El gobierno de Gustavo Petro formalizó las primeras entidades territoriales indígenas en la Amazonía, otorgando a los pueblos originarios autonomía política, administrativa y fiscal para gobernar sus territorios. Un cambio histórico que no solo cumple una deuda de la Constitución de 1991, sino que también redefine la protección de una parte de la selva más grande del planeta. 3 décadas de espera guardadas en el corazón de la selva. Lo que por 34 años fue una promesa escrita en papel, hoy ya es una realidad política. El bajo río Caquetá, en el Amazonas, ya no es solo un santuario de biodiversidad. Ahora es una de las primeras 8 entidades territoriales indígenas formalizadas en Colombia. Para el país, incluido Darío y los 28 pueblos de su territorio, el mapa cambió. Ahora ellos tienen las herramientas legales para proteger su mundo desde su propia cosmovisión. Hemos venido ejerciendo ese rol de cuidar el medio ambiente, no solamente de seres vivos alrededor de nosotros, sino del sistema de conocimiento que mantiene este territorio. ¿Qué cambia, digamos, al ser ya entidades territoriales? Fortalece ese ejercicio realmente que estamos haciendo y que hemos venido haciendo no desde ayer, ni de hace un año atrás, no, desde la creación del mundo. Tras la firma histórica en diciembre de 2025, la comunidad de Darío no perdió el tiempo. Ya celebraron su primera sesión ordinaria. No fue una reunión cualquiera, fue el estreno de su autonomía política, administrativa y fiscal. Es, en la práctica, el derecho a manejar sus propios recursos y decidir su futuro. Y aunque Colombia vive un 2026 de tensiones electorales, en La Maloca hay una certeza que no tiembla. No tenemos miedo de que llegue quien llegue. Tenemos claro desde nuestros principios culturales, los pronósticos que nos han dado nuestros tradicionales, de que esta apuesta que iniciamos desde hace muchos años atrás y que se consignó en la Constitución del 91, es algo que realmente es un derecho de vida. Pasamos a Medio Oriente. Irán declaró que aún no ha tomado una decisión final sobre participar en nuevas negociaciones con Estados Unidos debido a los mensajes contradictorios del gobierno de la Casa Blanca. El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmael Bakai, ha recalcado que cualquier proceso diplomático o de negociación debe evaluarse en función de sus beneficios y perjuicios. Desde el inicio del alto el fuego se han producido violaciones de compromisos, entre ellas el bloqueo marítimo, ha señalado el diplomático iraní, y recalcó que el cerco norteamericano en el estrecho de Hormuz es una violación explícita del acuerdo de alto el fuego. También reportaron un ataque contra un buque comercial iraní. Las conversaciones debían reanudarse este miércoles
miércoles, el mismo día en el que expira el alto el fuego. Sin embargo, el proceso diplomático se ha truncado debido al bloqueo naval de Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que Trump no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz. El presidente no ha fijado un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que han publicado algunos medios. En última instancia, el calendario lo dictará el comandante en jefe y el presidente de Estados Unidos. Estamos asfixiando por completo su economía con este bloqueo. Pierden $500 millones al día. La isla de Har, que está completamente saturada, no pueden transportar petróleo, ni siquiera pueden pagar su propia gente, como consecuencia de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos. Así que él está satisfecho con eso mientras esperamos su respuesta. Mientras tanto, el diario The New York Post publicó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el gobierno iraní en Pakistán en las próximas 36 a 72 horas. Sin embargo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este miércoles también que desde la República Islámica están abiertos a negociar. No obstante, señaló la falta de compromiso, el asedio y las amenazas desde Washington como los principales obstáculos para entablar conversaciones genuinas. Desde su cuenta en X, Pezeshkian expresó que su país ha acogido con satisfacción el diálogo y el acuerdo. Telesur analizó con el historiador Juan Gabriel Rivera cómo el gobierno de Irán anuncia que no negociará con Estados Unidos en la nueva ronda de negociaciones en Pakistán por incumplir acuerdos previos y formular exigencias excesivas que violan el marco de 10 puntos presentados por Teherán. Para Estados Unidos significa todo lo contrario. La paz en Medio Oriente significa el sometimiento a su ideología, a sus ideas, el hecho de que Irán deje de poseer capacidades nucleares, además de misiles y drones que puedan atacar las bases, sus bases militares en Medio Oriente o bombardear Israel. Todo esto, por supuesto, significa que ambos países tienen visiones muy diferentes acerca de cómo resolver este conflicto y, por supuesto, Estados Unidos no está intentando hacer unas negociaciones serias con Irán porque una negociación seria requiere que ambos países se sienten y lleguen a un acuerdo sobre las diferencias que tienen, que son demasiadas. Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció también este miércoles el fallecimiento de un segundo casco azul francés de la Fuerza de la ONU en Líbano. El militar resultó herido de gravedad en el incidente en el que un primer soldado murió en el acto. Con esta suman 3 las víctimas mortales francesas en Oriente Medio, 2 de ellas en Líbano y otra en la región de Erbil. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el ataque en una visita a París, donde reiteró su voluntad de aclarar el suceso. En este contexto, el presidente Macron reiteró su apoyo al gobierno de Beirut. Este jueves, en una segunda ronda de diálogo a nivel de embajadores en Estados Unidos, autoridades del Líbano buscarán extender el cese de hostilidades de 10 días con Israel y detener las demoliciones masivas de viviendas por parte del ejército sionista en el sur del país, según informó el presidente Joseph Aoun. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque mortal contra las fuerzas de paz de la UNIFIL en el Líbano. El presidente del Consejo y embajador de Bahrein, Jamal Fares al-Rowaye, exigió una investigación urgente y que se rindan cuentas. Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron sus más profundas condolencias y la simpatía de las familias y los allegados de las víctimas, así como su solidaridad con Francia. También expresaron sus condolencias a las Naciones Unidas. Desearon una pronta y completa recuperación a los heridos. Rindieron homenaje a la dedicación y el servicio de todos los soldados de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que arriesgan sus vidas al servicio de la paz y la seguridad internacionales, y expresaron su profundo agradecimiento a los países que aportan contingentes a la FPNUL. Reafirmaron su pleno apoyo a la FPNUL e instaron a todas las partes a que tomen todas las medidas necesarias para respetar la seguridad del personal y los permisos de la FPNUL.
Sin embargo, continúan los ataques israelíes a pesar de la tregua vigente. En el sur del Líbano volvió a registrarse ataques y nuevas demoliciones de inmuebles por parte de las tropas israelíes. Desde que entró en vigor el alto al fuego hace casi una semana, las violaciones a la tregua han sido deliberadas por parte del ente sionista. Se han informado de bombardeos en varias zonas y el ejército de Tel Aviv ha llevado a cabo operaciones de demolición en varias áreas cerca de la frontera. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano indicó que también continúa la destrucción de viviendas e infraestructuras. Solo desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y 7 bombardeos. Miércoles en ataques israelíes en Líbano, pese a la tregua vigente, en la antesala de nuevas conversaciones entre ambos países previstas el jueves en Washington, bajo auspicio de Estados Unidos. Según medios estatales, 2 víctimas se registraron en el sur del país y una tercera en el este. Tras un primer encuentro el 16 de abril que dio paso a una tregua de 10 días que expira este domingo, Líbano solicitará una prórroga de un mes, así como el respeto estricto del acuerdo y el cese de las operaciones israelíes sobre el terreno, indicó una fuente oficial. Según el presidente Joseph Aoun, se están manteniendo contactos para prolongar el alto el fuego con el objetivo de lograr el cese total de las agresiones israelíes y la retirada israelí del territorio libanés. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que Israel continúa violando el alto al fuego en el Líbano, bombardeando y demoliendo inmuebles en territorios del sur de esa nación. El canciller subrayó a través de su cuenta oficial en X que dichas acciones son una grave y reiterada violación del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Rodríguez Parrilla condenó además el asesinato impune de 2.452 personas, a las que según cifras oficiales se suman 7.602 heridos y cientos de miles de desplazados desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo. El jefe de la diplomacia cubana reclamó: urge que Israel ponga fin a sus ataques y respete el alto al fuego, acciones que amenazan los procesos a favor de la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Hezbolá, por otro lado, sigue lamentando sus pérdidas. Se estima que más de 400 combatientes han muerto desde marzo. En el sur del Líbano, los habitantes de las zonas afectadas por los recientes ataques aéreos, como Nabatie, se enfrentan a la devastación. Muchas casas están en ruinas y las familias se preparan para huir si el frágil alto del fuego se rompe. En paralelo, Hezbolá está enterrando a sus muertos. Con decenas de combatientes que descansan en el sur del Líbano, sus ataúdes están envueltos en las banderas amarillas del grupo militante. Decenas de dolientes se han reunido para una ceremonia en la localidad de Clailé, aprovechando la escasa calma que ha proporcionado el alto el fuego. Son héroes, dieron su vida por el imán Hussein y por nuestra nación. Fuentes cercanas a Hezbolá afirman que el grupo ha perdido más de 400 combatientes desde principios de marzo. Más al sur, Seinab perdió a 2 familiares en los ataques aéreos israelíes. Había sido evacuada, pero regresó a Nabatie con su familia cuando el alto el fuego entró en vigor el viernes. Lo que encontró fue su casa casi destruida y su barrio en ruinas. Muchos residentes tienen las maletas hechas, listos para marcharse en cualquier momento si la tregua no se renueva el domingo. Desde que entró en vigor el alto el fuego, ha regresado alrededor del 40% de los residentes de Nabatie, pero con cautela y mucha ansiedad. Las autoridades locales están acumulando reservas de alimentos y combustible, preparándose para la posibilidad de que se reanuden los combates. En otras noticias, el Papa León XIV llegó a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su viaje a África. En su periplo se reunió con los fieles del único país hispanohablante del continente africano, que además es mayoritariamente católico. Su programa contempla la visita de 3 ciudades diferentes y la celebración de una misa en la que se esperan cientos de miles de feligreses. Sinceramente, de su visita, espero que se vayan modificando algunas cosas o ciertas pequeñas cosas que no estaban funcionando bien en el país.
Lo que espero de esta visita es que se sigan manteniendo las buenas relaciones, porque nuestro país, al ser un país mayoritariamente cristiano, esta visita para nosotros a su vez es muy importante porque el Papa es el representante de todos los cristianos. Durante su estancia en Guinea Ecuatorial, el Papa León XIV participó en la inauguración del campus universitario que lleva su nombre, perteneciente a la Universidad Nacional de esa nación africana. En su intervención, el obispo de Roma destacó que la formación de las nuevas generaciones sigue siendo una apuesta necesaria en un tiempo marcado por la incertidumbre. Agregó que la universidad se erige como un espacio en el que se decide la calidad de lo humano. La inauguración de una sede universitaria es más que un acto administrativo y trasciende también la simple ampliación de infraestructuras y de espacios destinados al estudio. Esta inauguración es un gesto de confianza en el ser humano, una afirmación de que vale la pena seguir apostando por la formación de las nuevas generaciones. Y por esa tarea, tan exigente como noble, que consiste en buscar la verdad y poner el conocimiento al servicio del bien común. Por lo tanto, este momento posee un significado que supera con mucho los límites materiales de este lugar y de estos edificios. Hoy se abre también un espacio para la esperanza, para el encuentro y para el progreso. Toda auténtica obra educativa, en efecto, está llamada a crecer, no solo como una estructura, sino como un organismo vivo. Quizá por ello la imagen del árbol resulta particularmente elocuente para hablar de la misión universitaria. También el Papa León XIV visitó la prisión de Bata, en la que aseguró que una auténtica justicia no busca tanto castigar, sino ayudar a reconstruir la vida. De acuerdo con el medio Vatican News, se trata de la primera y única visita que realiza el pontífice a un centro de detención en este viaje apostólico. Esta cárcel, ubicada en una región costera del país y capital del litoral, con más de 650 presos, ha sido a menudo citado en relación con casos judiciales controvertidos y condiciones críticas de prisión. El Santo Padre, al tomar la palabra, agradeció la alegría de los presos, las palabras de bienvenida y la claridad de los testimonios de 3 reclusos, pues corroboran que aún en las dificultades la dignidad humana y la esperanza nunca se pierden. A su vez, reconoció que descubrió en este viaje a una Guinea Ecuatorial rica de culturas, lenguas y tradiciones, de la cual cada prisionero, agente penitenciario y trabajador del reclusario forman parte. El viaje apostólico del Papa León XIV inició el pasado 13 de abril e incluyó 4 países africanos: Argelia, Camerún, Angola y por último Guinea Ecuatorial. De acuerdo con medios vinculados a la Santa Sede, el programa del periplo incluyó 11 ciudades, 25 discursos, saludos y homilías. En tierras angoleñas, León XIV condenó la explotación y la corrupción por parte de los ricos hacia los trabajadores. Durante una misa al aire libre ante decenas de miles de personas, el Papa denunció las injusticias sociales. Angola, uno de los mayores productores de petróleo y diamantes de África, sigue enfrentando fuertes contrastes. Cerca de un tercio de su población vive con unos $2 al día, pese a su riqueza en recursos naturales. En regiones como Luanda Sur, donde se encuentra la mina de Katoka, que concentra la mayor parte de la producción de diamantes del país, la pobreza, los daños ambientales y el desplazamiento de comunidades siguen siendo una realidad. Poco antes, León XIV visitó un centro que acoge a personas mayores en situación vulnerable, en una jornada marcada también por encuentros con comunidades afectadas por la exclusión. De regreso a Luanda, el pontífice transmitió un mensaje de ánimo y de perseverancia a los obispos, curas y religiosos reunidos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, un momento dedicado a los retos de la iglesia angoleña, entre ellos la escasez de medios y el peso creciente de las iglesias evangélicas.
con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.